Hola de nuevo, ¿cómo les va? Ahora en esta tercera y última etapa vamos a ir viendo a través de dos casos clínicos todos estos pasos que hemos estudiado previamente de la técnica de colgajo. Todo lo que corresponde a incisiones, cómo se aplican a través de videos o de fotos con movimientos y aplicado específicamente en dos situaciones clínicas. Hasta ahora entonces habíamos visto todo lo que corresponde a las indicaciones, a las contraindicaciones, a las técnicas en sí, incisiones, decolado, osteotomía, con qué se podían realizar, exéresis y síntesis, todas las diferentes técnicas de sutura, cómo elegir el hilo, qué tipo de aguja utilizar. Bien, ahora vamos a hacer un resumen a través de dos situaciones clínicas que voy a pasar a presentarles. Bien, la extracción por colgajo con o sin alveoloctomía. Nosotros habíamos visto que esta situación se podía dar en las extracciones múltiples. ¿Qué son las extracciones múltiples? Son las técnicas quirúrgicas en donde la indicación de la exodoncia se va a extender a un grupo de dientes continuos en el mismo cuadrante, en lugar de efectuar extracciones en formas aisladas, es decir, en diferentes sesiones. Se aconseja el abordaje en forma conjunta de los elementos dentarios en una única intervención quirúrgica. ¿Qué vemos en este caso clínico? Maxilar inferior, sector anterior, restos radiculares, procesos de caries avanzados, en donde es necesario realizar la extracción de los mismos. Vemos una vista de frente, vistas de laterales. ¿Por qué tomamos este tipo de fotos? Para que ustedes observen en donde en la radiografía se puede ver un gran proceso patológico, pero que no tiene manifestación todavía clínica, o sea, no vemos una tabla bombada, ni con deformidad, ni nada al respecto, sino simplemente el fondo de surco normal. Pero a nivel radiográfico, por eso es tan importante las radiografías, vemos este tipo de procesos, como también vemos que en el elemento dentario 41, un tratamiento de endodoncia. Todo esto es que nos va a dar la indicación de realizar una técnica por colgajo para poder extraer este tipo de procesos, para poder extraer este tipo de elemento con endodoncia, y al mismo tiempo van a ser varias extracciones que vamos a hacer en forma conjunta. Por eso es tan importante las placas radiográficas para completar ese diagnóstico clínico, que después de haber realizado una técnica de anestesia infiltrativa supraperióstica, o sea, anestesias de tipo terminales, vamos a realizar una incisión para el colgajo. Esta incisión va a ser una incisión recto oblicua con una hoja de bisturí número 15 que se realiza a la altura del elemento 32 hacia el ápice del elemento 33. Y luego realizamos el decolado mucoperióstico con una espátula de cera número 7 o sin desmótomo, como lo denominamos. Posteriormente, como son elementos dentarios en donde se puede realizar la extracción con pinza, elegimos una pinza de incisivos inferiores para justamente exfoliar o eliminar de su claustro alveolar cada uno de los elementos que necesitamos extraer. Y con esta pinza, entonces terminamos de hacer la extracción de todos los elementos dentarios. Acá vemos clínicamente cómo quedan esos alvéolos luego de realizar la extracción. Fíjense que en este caso no hemos hecho osteotomía, ya que no fue necesario, ya que al realizar el decolado del colgajo mucoperióstico, vemos que había un cuello quirúrgico apto para colocar la pinza. Por eso no fue necesario la osteotomía. En esta foto superior, que estamos viendo los alvéolos, cómo quedó esos alvéolos luego de la extracción dentaria y el proceso patológico que veíamos radiográficamente y que es necesario eliminarlo.
Esa eliminación de este proceso patológico lo vamos a realizar a través de curetas, que vamos a ir cureteando, realizando ese movimiento de eliminación del proceso y al mismo tiempo lo podemos ir tomando con una pinza elástica para que nos ayude a sostener. Y así se exfolia, se elimina todo este proceso. Vemos cómo ha quedado la cavidad una vez realizado esta maniobra y posteriormente, ¿qué vamos a realizar? Una regularización de esos rebordes. ¿En qué consiste la regularización de los rebordes? Consiste en la eliminación de las espículas óseas a nivel de los espacios interdentarios que nos ha quedado, que si nosotros rebatimos el colgajo, luego se va a manifestar en nuestro paciente a través de dolor porque pueden llegar a exponerse el tejido óseo a nivel del medio bucal. Esa regularización de rebordes se pueden realizar con una turbina, con una fresa esférica número 8, en forma controlada, en forma pincelada, como siempre hacemos las osteotomías, sacamos estas espículas que van quedando y luego se pasa la lima de hueso, siempre con tracción hacia el operador. Posteriormente, observamos las 4 piezas en donde hemos realizado la extracción, el proceso patológico y las suturas a puntos separados a la altura del el hueso interdentario. Fíjense acá cómo se han realizado y a nivel de la incisión compensadora, los 2 puntos de sutura que corresponden normalmente a una incisión de tipo recto oblicuo. Cabe aclarar que este caso clínico es de un alumno que él lo ha realizado en la cátedra, entonces son situaciones clínicas que ustedes pueden llegar a realizar en un trabajo práctico una vez que aprendamos obviamente las técnicas de extracción simple y podamos pasar a este otro tipo de técnica quirúrgica. Bien, otro caso clínico que se va a dar en el maxilar superior. Es una paciente que se presenta también en la sala de trabajos prácticos, se realiza este caso, en donde son múltiples extracciones que es necesario realizar en el maxilar superior del lado derecho del paciente. Y es por ello que decidimos realizar en una sola intervención quirúrgica. Entonces, la ortopantomografía correspondiente y las características clínicas de nuestro paciente. Fíjense el tamaño de caries, gran destrucción coronaria, procesos, restos radiculares. Bueno, todo eso es lo que vamos a intervenir en este momento. Vamos a ver un videíto luego de haber realizado la anestesia correspondiente en cada uno de los sectores, cómo habíamos determinado realizar la incisión de tipo magistral. Ahí lo ponemos, entonces se coloca a 90 grados, la hojita de bisturí número 15, se realiza el trazo a 45 grados y luego retiramos la hoja de bisturí a 90 grados, festoneamos todos los elementos dentarios que van a estar intervenidos en la técnica de colgajo. Bien, una vez realizado esto, fíjense las gasas cómo van separando, el espejo también puede actuar como separador, sobre todo del labio, y este es el separador de Farabeu que nosotros le pedimos para las intervenciones de colgajo. El segundo paso, luego de en la diéresis de tejidos blandos, corresponde al decolado mucoperióstico, que lo vamos a hacer con el sindesmótomo, que vamos a ir colocándolo a la altura de la papila, ¿sí?, gingival, luego lo extendemos hacia fondo de surco. De esto vamos a despegar el colgajo mucoperiósteo. Primero a la altura de la incisión, podemos ir secando. Siempre las gasas van a secar, van a proteger, me van a facilitar la visibilidad y así continuamos realizando el decolado. Una vez realizado por completo este decolado, vemos cómo queda la situación clínica, en donde va a haber cuello quirúrgico suficiente
como para poder colocar una pinza de extracción o un elevador recto, y en el caso que no tengamos un cuello quirúrgico apto para la aprehensión de una pinza o la colocación de un elevador, lo vamos a fabricar a través de la osteotomía. Recuerden que podía ser una osteotomía con instrumental manual o una osteotomía con instrumental rotatorio a través de la turbina con la fresa esférica número 8. Vemos acá la colocación de la pinza para poder extraer estos elementos dentarios, los premolares, y acá en el caso de este premolar, que correspondería a este elemento dentario también, un elemento 14, vamos a, en el 13, quiero decir, en el canino, vamos a ir viendo cómo podemos ir colocando un elevador recto, en donde más adelante van a ver las maniobras correspondientes a los usos y las indicaciones de los elevadores. Este es solo como un adelanto de cómo se van a ir complementando los diferentes conceptos que vamos a ir aprendiendo en cirugía. Bien, acá vemos que los incisivos centrales se toman con una pinza de incisivos centrales del maxilar superior. Se las puse para que observen en este video cómo se puede realizar perfectamente una extracción de un incisivo central con movimientos de rotación. Es el movimiento más indicado para los incisivos centrales superiores. Entonces se realiza la aprehensión, se toman las tablas con la mano opuesta y movimientos de rotación. Fíjense que fácilmente realizo la extracción de esta pieza dentaria, dadas las características de la anatomía radicular de este diente. Bien, los alvéolos cómo han quedado luego de todas las extracciones, y ahora vamos a preparar la cavidad para el cierre definitivo. Para la preparación, primero podemos regularizar ese reborde. Habíamos visto que la regularización se podía hacer a través de una turbina con la fresa esférica número 8, o también podemos utilizar, como en este caso, una pinza gubia, en donde todas estas espículas que me van quedando entre medios de los elementos dentarios se van a eliminar a través de movimientos de desgarro con la pinza gubia. Acá vamos viendo. Es solamente esas espículas que pueden llegar a molestar a nuestro paciente. La utilización de la cureta para ir eliminando todos estos restitos que pueden quedar patológicos a la altura del alvéolo. Luego la lima para que quede todo perfectamente. La lima trabaja con un movimiento de limado, tracción hacia el operador, y por supuesto al final el lavaje de la cavidad con solución fisiológica a temperatura corporal, 37 grados, también puede ser con iodopovidona en el caso de que el paciente no sea alérgico a el yodo, o bien con clorexidina. Cualquiera de los líquidos es apto para realizar el lavaje de la cavidad. Y al último, la sutura, que en este caso hemos decidido realizar una sutura a puntos separados. Se toma primero el tejido móvil, luego el tejido fijo. Con la pinza nos vamos ayudando a sostener los tejidos, la pinza elástica, y ahí vemos cómo vamos pasando. Realizamos el nudo. Recuerden que primero es para un lado y luego se realiza un nudo de refuerzo para el otro lado, para fijar este nudo, ¿sí?, de nuestra sutura. Siempre comenzamos por la parte de la incisión, ¿sí?, compensadora, sea recta o angulada, la que hayamos realizado. Y por último realizamos las suturas, siempre a la altura de los alvéolos, ¿cierto?, a nivel de hueso interdentario. Y vemos cómo ha quedado todo a puntos separados este caso clínico. Les vuelvo a recordar que son todos casos que se han realizado en las salas de trabajos prácticos hechos por los alumnos y obviamente guiados por los docentes a cargo de cada uno. Bien,
¿Qué podemos decir como conclusión de estas técnicas de colgajo? Estas técnicas de colgajo tienen una gran cantidad de ventajas, ya que disminuye el tiempo y el trauma quirúrgico, disminuye la fuerza a emplear, disminuye los riesgos de luxar los elementos dentarios vecinos, disminuye el riesgo de fracturar la tabla ósea, el riesgo de involucrar o dañar estructuras anatómicas vecinas, como ser seno maxilar, nervio mentoniano y nervio dentario inferior. Esto es sumamente importante que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de realizar un diagnóstico de la situación clínica. Como vieron en el primer caso, el diagnóstico es fundamental que sea clínico y radiográfico, porque muchas veces pensamos que clínicamente lo podemos realizar una extracción con una pinza, pero cuando complementamos con una placa radiográfica nos cambia el diagnóstico y el plan de tratamiento. Por eso, vuelvo a repetir, es importante los dos diagnósticos, clínico y radiográfico. Bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? Las técnicas quirúrgicas, técnicas simples de extracción, que son las utilizadas con las pinzas, que ya las han visto anteriormente, y en estos tres últimos teóricos hemos visto la técnica de colgajo. La técnica de colgajo con una definición, con sus indicaciones, con sus contraindicaciones, con sus tiempos quirúrgicos que corresponde a la diéresis, que acá comienza a dividirse en diéresis de tejidos blandos y tejidos duros, que corresponde a cada tipo de diéresis, de tejidos blandos con la incisión y el decolado, con tejidos duros con la osteotomía y los diferentes tipos de osteotomía que podemos utilizar de acuerdo al instrumental. Luego, el tercer tiempo del colgajo es la exéresis y por último la síntesis, con las variantes de diferentes tipos de técnicas de síntesis que podemos utilizar y los diferentes tipos de hilos y agujas. Y por último, las ventajas que va a tener este tipo de técnica quirúrgica para realizar en nuestros pacientes. ¿De dónde podemos estudiar? Obviamente del libro La extracción dentaria, técnicas y aplicaciones clínicas del Dr. Gilligan y Ulfond, y de otra serie de libros que podemos encontrar en la biblioteca de nuestra facultad. Espero que les haya sido útil este teórico. Cualquier duda nos consultan, no tenemos ningún problema para poder sacar todas las dudas que ustedes pueden llegar a tener a través de los prácticos o en el momento de los actos quirúrgicos, y estamos a su disposición. Hasta luego y muchas gracias.